estaba en vivo o no. Yo no puedo ver. ¿Pueden decirme si estamos o no estamos? Porque... mm, oh, oh. Pueden decir que estamos en vivo o no, porque me dijo que ya estamos en vivo y después no. Entonces, listo. Hoy vamos a hablar de la menstrualidad, que es algo mucho más completo que la menstruación. Obviamente, la razón es que la menstruación no lo podemos evitar, no podemos ignorarla y por eso la menstruación sí está. Gracias, Andrés, que se escucha y se ve bien. Muy bien. Entonces, la menstrualidad es algo mucho más que la menstruación. Aún es algo más que el ciclo menstrual. Es todo el proceso de la menarquia, la primera menstruación, el primer periodo en la adolescencia, hasta la menopausia y más allá. La menarquia, los años menstruales, digamos, la menopausia y los años de madurez después. Estas cuatro etapas, todo están juntos en esto. Um, eh, eh, un momento, por alguna razón, mi... ah, afuera. Sorry, afuera. Um, la cachorra entró y decidió molestarme, mientras que normalmente simplemente se pone allá en su cobija. Necesitamos hablar de la menstrualidad. ¿Por qué es tan importante? Porque afecta todo en nuestra vida. No solamente los, la menstruación en sí o cómo yo vivo la menstruación, sino mi ánimo, mi energía, mi autoaceptación, cómo yo entiendo mis energías, cómo yo puedo entender mi ritmo y fluir con ello. Porque si yo no sé qué está pasando, si yo simplemente soy una observadora pasiva de lo que está pasando, esto no va, esto no va a ayudarme en vivir mi potencialidad. Listo. Mi potencialidad. Es decir, afecta mi salud mucho más allá que la menstruación. Afecta mi estado de ánimo, mucho más allá que de la irritabilidad durante los días premenstruales, que es algo tan común que no es necesario tampoco, pero de este hablamos en un momento. Afecta absolutamente todo. Y si ponemos que, ay, por pereza, ¿qué es esta cosa? Ah, por fastidio, intentamos ignorar todo durante nuestros años del ciclo menstrual, va a llegar la menopausia. Y si yo no he usado el ciclo y todo lo que me puede dar en términos de la menstrualidad, la menopausia va a ser un sufrimiento, que es algo muy común también. No es necesariamente normal. Es común, sí, es normal, no. Sí, pero hay tantas cosas alrededor. Además, hay un estigma o un tabú menstrual muy fuerte. Este es algo que no se habla. Quizás entre amigas, quizás con hermanas o algo así, pero en general no. ¿Cuántas veces alguien o nosotras decimos que, no, no quiero salir, tengo dolor de cabeza? Mientras que la razón que no queremos salir es porque tenemos el periodo. ¿Cuántas veces que ignoramos o no escondimos nuestros productos menstruales cuando vamos al baño, etcétera? Oh, esta es tan común, ¿sí? Además, han mostrado que cuando una mujer tiene su periodo, em, se considera menos confiable,
menos capaz, menos racional, etcétera, etcétera, etcétera. Y la manera de hacerlo era una mujer caminando por la calle y otras personas, parte de un experimento social, mirando y diciendo cuál es su impresión de esta mujer. Ahora, en una de estas situaciones, la mujer dejó caer un lapicero, algo no neutro, digamos. No cambió su impresión. Cuando la mujer dejó caer un tampón en plástico, etcétera, totalmente nuevo, su impresión, según las personas que estaban haciendo este experimento, era menos confiable, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente queremos esconder la menstruación si este es lo que, cómo nos van a juzgar, ¿sí? Entonces, este es el estigma afuera. Personalmente, muchas de nosotros tenemos una vergüenza menstrual. Y esta es normal también porque esto es por todos los mensajes que hemos tenido de la sociedad, de la religión, en la escuela, en la familia. Y más que mensajes, muchas veces el silencio. Entonces, necesitamos romper este tabú, pero esto no es solamente la menstrualidad. Yo busqué, hay unas páginas donde dice que la menstrualidad es romper el tabú. No, esto también se debe hacer, pero la menstrualidad es un término que es todo juntos, nuestra experiencia biológica, nuestra experiencia psicológica y la de autoconexión, ¿sí? Entonces, esto es tan importante porque ¿cómo voy a vivir bien si yo no sé qué está pasando en mi cuerpo? Si yo no entiendo por qué algún día me despierto con mucha energía y otro día ya no quiero ni siquiera, no quiero salir, no quiero levantarme. Porque a veces la noche antes de la menstruación yo quiero desaparecer de este mundo. ¿Por qué esto me pasa y qué puedo hacer para que esta ya no me siga pasando? De hecho, este es lo que me pasó a mí personalmente. Yo tenía un ciclo regular de 28 días, que además, esto no es completamente, no es, significa regular, pero yo tenía un ciclo regular de 28 días y la noche de 28, día 28, es decir, próximo día me va a llegar. Yo tenía unos pensamientos tan oscuros. Yo quería desaparecer de este mundo. Muy fuerte. Entonces yo me encierro debajo de las cobijas, esperar hasta que el próximo día viene. Pero después de practicar la menstrualidad, yo podía entender qué causó esto. ¿Qué causó este sentimiento tan fuerte, tan oscuro, que casi quería morirme? Yo no estoy diciendo que quería suicidarme, pero yo no quería existir, digamos así. ¿Y por qué? Por un complejo, un trauma que yo tenía en la mente, que sale a la luz cuando estamos justo antes de la menstruación, porque en este momento los cambios hormonales dejan salir todo esto. Entonces, en vez de pensar que, uy, qué pereza esto, uy, qué susto, entonces ignoramos, intentamos olvidar, esperar hasta que se va el día después o 2 días después. Podemos entender esto y ser activas en la gestión de nuestro ciclo menstrual, de entender qué está pasando en nosotros, por qué está pasando y qué puedo hacer para mejorar. Así que esto ya no me pasa, ¿sí? Entonces, todo esto es parte de la menstrualidad. Ahora, aún entendiéndonos en términos de biología es importante. Así que podemos entender qué necesitamos hacer con nuestra dieta, nuestro estilo de vida, porque cuando noto que debo descansar, la inflamación quizás
hay un desequilibrio por algo en mi estilo de vida que puede cambiar, pero si yo no tengo ni idea qué pasa, del ombligo abajo, ya no sé, entonces a veces viene y me ha pasado, porque nosotros tenemos también programas de educación menstrual para niñas preadolescentes y también para adolescentes. Y cuando una vez una colega me dijo, pero ¿qué más hay? Qué bueno que haces esto, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay de informar que más o menos llega cada mes y estos son los productos que puedes usar? ¿Qué más puedes enseñar? Se puede enseñar mucho, mucho, mucho más. Y es muy importante para vivir bien con nuestro propio cuerpo. Porque uno puede pensar que no es nada grave, que simplemente mm, yo, yo ignoro, pues aguanto. Yo aguanto mis días del sangrado y el resto del mes estamos felices. No, porque es como vivir con un bajo estado de estrés todo el tiempo, por 35, 40 años. Esta es mucho. Esta es mucho tiempo para vivir una mala relación. Cuando yo enseño esto a los adolescentes, yo pregunto si ellos quieren tener un novio un mal novio por 40 años. Obviamente no, ni por 40 días ni por 40 horas, ¿sí? Nadie quiere tener una mala relación con alguien más. Entonces, ¿por qué vivimos en una mala relación con un proceso natural en nuestro cuerpo? ¿Por qué? Por vergüenza, por el estigma y por mucho falta de conocimiento, que ni siquiera es nuestra culpa, es porque ni las madres nos decían porque tampoco sabían. Entonces, la menstrualidad es algo que los últimos 10 años ha salido mucho más y ahora podemos aprovechar para mejorar nuestras vidas. Ahora, a ver si ustedes tienen preguntas, este sería bueno, si no, yo sigo hablando. Am, Porque hablando de la menstruación, necesitamos empezar al inicio. La menarquia. La menarquia es la palabra por primer periodo, que llega alrededor de 12, 13 años, puede ser a las 10, 11 o aún antes, pero este es muy temprano, 15 años también, sí, la primera vez que le llega el periodo. ¿Cómo fue la experiencia? Para muchos de nosotros era una cosa, quizás un evento que no era evento. Es decir, ok, aquí las toallas y ya, ¿sí? Con un poquito de información de la escuela o de la familia y ya. Pero ¿cómo puede ser diferente cuando celebramos tantas transiciones en la vida, cumpleaños, graduar, etcétera? Y esta simplemente es otra etapa que uno empieza a vivir. Entonces, puede ser muy diferente cuando este momento tienen un reconocimiento, ¿sí? De las mujeres en la vida, pero también del papá, de hermanos, etcétera. Porque es un cambio y no solamente esto. Han probado que eh, durante, alrededor de esta edad del menarquia, una niña empieza a un despertar espiritual también. Y por eso hace preguntas acerca de la vida, acerca las preguntas importantes de verdad. Y en este momento ella es mucho más sensible a sentir todo lo que está en ella, ¿sí? Y en el mundo. Y digamos, tribus de indígenas y anteriores también hay este reconocimiento que este es un cambio muy importante y se puede celebrar, que desafortunadamente en nuestra sociedad se ha perdido. Pero ese es un inicio importante, un inicio de una relación con un ciclo menstrual que es natural en nosotras por 35, 40 años, más o menos. ¿Sí? Ahora, cuando cuando vivimos mal esta relación, es como negar algo en nosotros. Y cuando uno se niega algo natural en nosotros, no vivimos bien. Y aún puede causar problemas porque sabemos que las emociones nos afectan. Cuando tenemos mucha rabia, no tenemos
hambre al mismo tiempo. Cuando tenemos miedo, tampoco tenemos hambre porque las emociones hacen cerrar todo eso. Entonces, si tenemos una negación de algo natural en nuestro cuerpo, obviamente esto va a crear problemas en el sistema o los órganos reproductivos, digamos. Aunque el ciclo afecta mucho más, obviamente estos órganos son clave en todo este proceso. Y que tenemos un ciclo menstrual, un ciclo dentro de nosotros, aparte de muchos otros ciclos, porque la sangre también es un ciclo, la respiración también es un ciclo. 99% de toda la naturaleza, de toda esta creación es cíclico. La luna, el agua, las estaciones, todo. Una semilla, un flor deja una semilla y así. 99% es cíclico. De hecho, todos los seres humanos somos cíclicos porque el ritmo circadiano nos afecta. Si uno no duerme bien en la noche, ¿cómo se siente en el día? Mal, como de mal genio, de irritable, etcétera, etcétera. De la misma manera, si no seguimos bien nuestro ritmo del ciclo menstrual, vamos a sentir lo mismo. Vamos a sentir como fuera del flujo. Y esto es muy común. Y porque es algo común, pensamos que esto es normal y no lo es. Entonces, yo vi algunas preguntas. Muy bien, namaskar. Ok, ¿por qué la sociedad tiende a normalizar que la menstruación debe doler y tacha de exageradas a quienes piden ayuda por este aspecto? Ah, em, normalizar porque es muy común. Desafortunadamente, uy, desafortunadamente, cuando algo es común, ya no lo cuestionamos. Como cuando uno vive en una sociedad donde hay una religión principal, no te cuestionan cuando sigues este sendero. Si haces algo diferente, te cuestionan. Cuando algo es común, pensamos así debe ser. Entonces, desafortunadamente, es como somos ovejas, seguimos todo el grupo, ¿sí? Y por esto se normaliza. Pero hay otras razones también. Hemos visto muy pocas investigaciones anteriormente en los efectos de la menstruación. Aún una enfermedad, que es una enfermedad que no es el ciclo menstrual normal, que es endometriosis, donde el tejido del endometrio crece en otras partes, primero, especialmente en la cavidad del... mm, pues alrededor, normalmente primero en las trompas, ovarios, etcétera, pero en todo este entorno. 10% de las mujeres sufren de endometriosis, pero hay más investigaciones y más plata para investigaciones, para las investigaciones porque los hombres pierden el pelo, porque se vuelven calvos, que el endometriosis. No, ahora, está bien que quieran investigar esto también, pero ¿por qué no esto? Entonces, hemos visto muy poco interés en las cosas de investigaciones de mujeres, que está cambiando ahora que hay mucho más mujeres médicas también, ¿sí? Entonces, cuando, además, si seguimos con este estigma menstrual, que este tabú que no se habla, entonces menos que se hablan de las de los problemas de esto, ¿sí? Y que es un paso detrás. ¿Por qué es tan común? Por este rechazo que yo estaba hablando. Y yo tengo el ejemplo de la tía fastidiosa que yo explico a las niñas y las adolescentes. Si tú tienes una tía fastidiosa que viene a la casa frecuentemente y cada vez cuando ella viene tú es como, ay, qué pereza, y estás perdiendo la energía y tu ánimo, ella sigue viniendo, pero quien pierde energía y se siente mal eres tú. De la misma manera, poquito de la misma manera, pues con un poquito de fantasía. Cada vez cuando nos llega el periodo y sentimos como un odio hacia este proceso, obviamente nos duele más. Yo no estoy diciendo que solamente cambiando el chip se puede superar estos dolores, pero sí puede mejorar mucho, porque un rechazo nos causa este choque en nuestro cuerpo.
¿sí? Además crea un estrés y el estrés causa más inflamación y la inflamación causa más dolores. Pero si no hay investigaciones, y esto es algo que no se habla, muchas mujeres sufren en silencio, se vuelve algo común, después se considera que esto es normal porque la mayoría sufre así, y así seguimos. Y cuando exageradas es porque la idea que nosotros simplemente necesitamos aceptar que sufrimiento es noble, que además me han dicho que todavía hay entre algunas personas, esta idea que necesitamos sufrir como mujeres, esto es nuestro destino por el pecado de Eva, lo que sea. Pero es noble que sufrimos, entonces, ¿por qué queremos mejorar esto? Desafortunadamente. Esta es, entonces, exagerados. Además, por el tabú no se habla del sufrimiento menstrual y puede ser que alguien tiene mucho dolor y simplemente piensa que esto es normal porque no puede compararlo con los demás si no lo hablamos. Cuando una mujer con endometriosis tiene dolores horribles, que es muy diferente que algunos calambres por el proceso de la menstruación. Entonces, por eso tan importante que rompemos el tabú, que hablamos de esto, que tenemos la información y las herramientas por cómo cambiar nuestra experiencia. Jackie, dices que los cambios de hábitos pueden ayudar a mejorar uy, está saltando. Am, puede mejorar los síntomas. ¿Qué podemos hacer con tan poco tiempo que tenemos hoy en día? Am, el ciclo menstrual es el quinto signo vital. Es decir, si sufres durante tu ciclo o especialmente, obviamente, premenstrual y durante la menstruación, es una indicación que hay un problema subyacente. Entonces, digamos que alguien tiene mucho dolor y no tiene endometriosis y no tiene quistes, pero tiene mucho dolor. Puede significar, puede indicar que hay mucha inflamación en el cuerpo. Y ahora tú dices hoy en día, porque no tenemos muy poco tiempo. Y porque tenemos muy poco tiempo, compramos la comida en la calle, compramos la comida ya ultra procesada. Todo esto aumenta la inflamación en el cuerpo, muchas gaseosas, mucho azúcar, mucho um, lácteos, mucho carne, etcétera, etcétera. Causa inflamación en el cuerpo. Y el proceso de la menstruación, de dejar ir del endometrio, es un proceso de inflamación. Y lo están investigando ahora porque cómo es posible que cada mes, dejando ir del endometrio, no hay cicatrices, ¿sí? Hay inflamación y por eso no hay cicatrices. Pero el problema es si hay demasiada inflamación en el cuerpo, es cuando vas a tener tantos dolores, ¿sí? Entonces, mejorar la dieta, hacer ejercicio. Hacer ejercicio es importantísimo para estar mejor durante la menstruación. Y otra cosa es que los hábitos, un hábito muy importante es tener la conciencia del ciclo menstrual. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando cuando uno no tiene ni idea qué está pasando energéticamente en su cuerpo, em, es como las cosas están pasando a mí y yo puedo criticarme por eso. Pero si yo puedo entender que, por ejemplo, premenstrual, yo necesito ir un poquito más lentamente. Durante la menstruación, lo mejor que yo puedo hacer es desconectarme del mundo. Ahora, yo entiendo que esto no es posible cuando uno trabaja, pero uno puede trabajar y en la noche quedarte en casa sin dispositivos, más introvertida, por ejemplo, en vez de en la noche también salir y también estar conectado y en línea hasta medianoche, etcétera, etcétera. Son cosas que uno puede hacer aún con poco tiempo. Si una mujer, por ejemplo, necesita cocinar para toda la familia, sería bueno si ella puede, o
los días anteriores preparar algo así que estos días no necesita hacer tanto, o aún mejor, que su pareja estos días hace más, así que ella puede descansar. Obviamente significa, necesitamos hablar de esto, él también se debe enterar de qué significa este ciclo menstrual. Am, Porque si seguimos como cada día dándolo duro, mucho estrés, nunca descanso, etcétera, como casi es algo que se aprecia más en este mundo. Siempre la productividad, la productividad. Sí, la productividad va muy bien, pero si te estás quemando a ti misma, quemando tu salud, la productividad, ¿qué? ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos aceptar que somos cíclicas y necesitamos hacer entender a nuestro entorno que somos cíclicas para que apoyen en esto. Y no es porque somos débiles, porque una mujer en los días durante su ovulación, digamos, esta semana, es la mujer maravillosa que puede hacer de todo para todo el mundo. Y los demás o la sociedad en general nos quiere tener así todo el tiempo. ¿Sí? Y aquí entra la metáfora de las 4 estaciones. Durante la menstruación, este se puede comparar con invierno. Cuando uno vive en un lugar con invierno, frío afuera, nieve, etc. Entonces, ¿qué se hace? Adentro de la casa, en un lugar acogido, con cobijas, tomando algo caliente. Sí, no es como el momento de estar afuera dando al mundo. Después del invierno llega primavera, ya un poquito más hacia el mundo, la energía más hacia afuera, los árboles empiezan a tener sus hojas otra vez, los animales van a tener sus crianzas, etc. Y después verano, alrededor de la ovulación. Mucha energía, se puede hacer todo para todo el mundo, nada es demasiado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y después empieza invierno. Otoño. Otoño, es decir, deja ir las cosas que ya no necesitan, como los árboles que dejan ir de las hojas. Dejan ir de las hojas ya como para ir más adentro. Porque todo el tiempo afuera no damos atención a lo que está pasando adentro. Entonces, si podemos entender nuestro propio ritmo, yo puedo no solamente descansar durante la menstruación, pero disfrutar más creatividad, más intuición, que me sirve para resolver mis problemas en la vida. ¿Sí? Entonces, esto es un hábito también. ¿Y cómo se hace? Cada noche, o día si quiero, pero normalmente es en la noche, escribir cómo te sentiste durante el día, tu nivel de energía física, mental, tu ánimo, tu libido, tu, tus sueños, quizás pensamientos o reacciones. Y cuando lo haces mes tras mes, vas a descubrir que tú tienes un ritmo. Y cuando tienes este ritmo, tú puedes entender, cuando te levantas, digamos, día 25, día 1 es el primer día de la menstruación, día 25, quizás am, te levantas con poca energía. No necesitas criticarte. No necesitas criticarte porque sabes que es porque estás llegando a los días de la menstruación. Entonces es importante ser más paciente contigo misma. Y cuando uno hace esto, se vuelve más amable con uno mismo. Y esto obviamente es muy importante para vivir bien, pero se debe conocer el ritmo. Entonces, uno de los hábitos es la conciencia del ciclo menstrual. Namaskar, namaskar, muy bien. Hablando de hábitos o de cosas que hacemos para apagar el dolor, lo primero que hacemos es tomar una pastilla y continuamos con nuestra vida como si estuviéramos desconectadas. ¿Qué se puede hacer para reemplazar la pastilla? Obviamente hay los remedios de las abuelas, Am, bebidas calientes con canela, hierbabuena, manzanilla y una bolsa de agua caliente para ponerlo en el
ombligo, un poquito más abajo, para relajar el músculo, porque el útero es un músculo que para um, desprender este endometrio hace sus contracciones y esto puede causar dolor. Um, pero, ¿sabes qué? Es aún mejor para el dolor, si es posible cuando uno está en casa, es estar contigo misma y intentar escuchar qué te está diciendo el cuerpo, qué estás rechazando o qué puedes entender de esto. Y yo he leído muchas historias de las mujeres que dicen, ok, entonces, ¿qué es esto? Y una de las mujeres, ella dijo que el mensaje llegó, ella siempre tenía muchos cólicos, y el mensaje llegó, deja entrar el amor. Y ella dice, no, no, ¿qué es esto? Y entraron el dolor a través. Ella dice, listo, listo, dejo entrar el amor, ¿sí? Es como, puede ser un rechazo hacia uno mismo. Yo pocos veces, pocos periodos he tenido dolores, pero ha sido cuando yo he tenido mucha rabia por la injusticia, por ejemplo, o que no he descansado también. Pero la rabia, porque esto obviamente crea esta reacción en el cuerpo. Am, Estas son algunas cosas que uno puede hacer. Pero lo mejor es hacer cambios durante todo el tiempo para no sufrir de estos cólicos o dolores tan fuertes, ¿sí? Porque la menstruación es un parte del ciclo completo. No podemos, digamos, no podemos ignorar todo el mes y llegamos a la menstruación y ahora todo debe salir bien. Esto no funciona. Esto es como cuando a ver si esta metáfora funciona. Pero digamos que yo quiero estar saludable, entonces yo nunca cuido nada de esto, pero algún día que yo decido, este día quiero estar bien. No, este es un resultado de lo que hacemos antes, ¿sí? Y cuando haces cambios, em, dar tiempo a estos cambios, porque un óvulo de la ovulación, este momento, empezó su viaje, su proceso 100 días antes, ¿sí? Entonces, todo esto afecta mucho, porque en el proceso de la maduración de los óvulos, eh, es uno que gana, ¿sí? La ovulación. 2 semanas después llega la menstruación. Pero si no cuidamos todo esto, la menstruación llega y ahora queremos resolver el resultado. Pero es, como yo dije, es el quinto signo vital. Y un quinto signo vital significa que está diciendo algo más, ¿sí? Está diciendo algo. Y desafortunadamente tomamos la pastilla y todo el mes hacemos lo que sea, no dormimos bastante, no hacemos ejercicio, comemos mucha comida ultraprocesada, azúcar, etcétera, lácteos, quesos, lo que sea. Mucho de esto y después llegan los cólicos. Para evitar la pastilla necesitamos cambiar el estilo de vida. Desafortunadamente muchas personas prefieren tomar la pastilla porque es más fácil, pero a largo plazo van a pagar por esto. El estilo de vida cambia mucho. ¿Cómo podemos mejorar la relación con nuestro ciclo y cómo influye en nuestra salud en general? Primer paso para mejorar la relación con el ciclo es conocerlo, entenderlo. Y como yo mencioné, una manera es anotar todos los días cómo te sientes y después de 3 meses ya puedes ver cómo te está sintiendo y cuáles días son fáciles o difíciles. Un ejemplo, um, mi periodo es cortico. Día 4, yo siento el cambio que ya quiero salir al mundo, pero todavía estoy muy sensible y ese día fácilmente me siento abrumada. Ahora, que yo sé esto, el día 4 simplemente me debe cuidar un poquito en qué me meto, ¿sí? Hay cosas que no se puede evitar, pero a veces hay cosas que se puede aplazar algunos días.
no hay ningún problema. Primero necesitamos entender nuestro ciclo. Necesitamos entender por lo menos mm, lo básico de la biología que está pasando. El flujo de las hormonas, estrógeno, progesterona. Cuando yo expliqué en un vídeo cortico acerca de la progesterona y la importancia para nuestra salud, y la única manera de tener progesterona es tener la ovulación, muchos respondieron que yo no sabía. Yo con mis 40 años no sabía. Porque no nos han dicho. Y además la idea de que el ciclo menstrual es separado del resto del cuerpo y no lo es. Porque un buen ciclo menstrual mantiene nuestra salud y nuestra salud mantiene un buen estado del ciclo menstrual. Es decir, el ciclo menstrual o un ciclo ovulatorio eh, es una consecuencia y un indicador de buena salud. Y también es necesario para tener una buena salud. Básicamente estos dos van así. Um, porque cuando uno no tiene, por ejemplo, digamos por un estilo de vida con muchos disruptores endocrinos, se dice así, productos que usamos todos los días, pues yo no exactamente, pero que productos con perfumes, las cremas, cosas para el pelo, cosas para la piel, etcétera, shampoo, jabones, si no usas jabones naturales. Todo esto afecta nuestro sistema endocrino y esta afecta nuestras hormonas y esta afecta nuestro ciclo menstrual. Después damos la culpa a la menstruación, pero la razón era que usamos muchos productos que de verdad causan problemas. Y si uno entiende que tienen estrógeno demasiado y por eso sangrado muy fuerte, acné, depresión, etcétera, etcétera. Cuando uno entiende esto, cuando uno entiende esto del ciclo y cómo afecta, se puede hacer los cambios, ¿sí? Se puede usar productos diferentes, se puede comer cosas diferentes, pero si no tenemos ni idea cómo vamos a cuidarnos, cómo vamos a em, cuidarnos y aún disfrutar de buena salud, es imposible porque el ciclo es parte de la salud y no algo que simplemente nos pasa, aunque esta ha sido desafortunadamente la actitud más común, ¿sí? Y una cosa acerca de las toxinas, porque de verdad me sorprendió muchísimo que, por ejemplo, para niñas de 8 o 9 años ya se están desarrollando porque usan este tipo de cremas, cremas para la piel, para peinar, etcétera, etcétera. Y por eso se están desarrollando más, porque todo esto aumenta estrógeno en el cuerpo. Y esta causa esta falta de equilibrio, porque estrógeno y progesterona tienen su baile, y si uno se vuelve demasiado, hay un desequilibrio y por eso tenemos los problemas. Y también cuando uno hace esto y hay demasiado estrógeno relativamente, hay más probabilidad a tener cáncer relacionado con esto, porque estrógeno hace crecer las cosas, como hace crecer nuestro endometrio. Pero también significa crece los senos, también crece las células de cáncer más fácilmente. Entonces necesitamos entender esto para poder cuidar nuestra salud, porque nada de esto es separado de los demás. Y hay receptores de estrógeno, por ejemplo, en todo el cuerpo, en el cerebro también. Y si no tenemos nuestras hormonas naturales, cambia aún nuestro cerebro, nuestra manera de responder a estrés. Entonces afecta de todas maneras y por eso necesitamos conocer por lo menos lo básico de la biología y nuestro propio ritmo para poder vivir en armonía con nuestro ritmo. Si yo no entiendo qué está pasando, me voy criticando, los demás me van a criticar probablemente también, pero normalmente más una misma se critica porque soy así. La semana pasada yo tenía tantos planes y ahora no quiero hacer nada. ¿Qué me está pasando? Yo soy tan floja. No, es el ritmo que tienes y cuando entiendes tu ritmo, puedes planear tus actividades según esto y así vivir mejor.
mentalmente también o emocionalmente, ¿sí? Y aún las relaciones. Yo he contado esto muchas veces también en un encuentro que yo tenía con chicos y hombres. Cuando durante el mes hay momentos donde la mujer posiblemente, probablemente, tienen más alto libido que en otros momentos. Entonces, un ejemplo, y es ejemplo verdadero, una mujer en la semana premenstrual y durante la menstruación no quería nada, nadie, quería nadie cerca, la pareja tampoco, la quería mucho, pero no quería cerca. Él no sabía, ella tampoco. Entonces, cada vez cuando él quería iniciar la intimidad y ella dice no, él se siente rechazado. Él piensa que he hecho, que debo hacer, hizo cambios, quizás se cuida más, quizás intenta hacer más en la casa o lo que sea, pero después de algunas veces y más veces rechazo, él ya no inicia. Y así empezó la relación se empeoró. Cuando ella se volvió consciente de su ciclo menstrual, ella se daba cuenta que era estos días, cada mes, cuando no quería tener ni sexo ni nada cerca como déjame en paz, yo quiero estar conmigo misma, que es una necesidad, obviamente. Cuando ella entendió su ritmo, lo comunicó con su pareja. Entonces, en estos 30 días de su ciclo, por 10 días ella sabía ni intentar y los otros 20 días pueden estar muy bien. Entonces, él ya no se sentiría rechazado porque entendía cuáles son los días que ella sí está interesada en estar con él y así salvaron el matrimonio. Entonces, afecta absolutamente todo en nuestro cuerpo y nuestras relaciones y también lo podemos usar para nuestros proyectos de vida, trabajo, estudio, etc. María dice, sufrimos el dolor y los cólicos en silencio y lo normalizamos y por eso lo estamos hablando. Elma, Didi, me desconecto en el premenstrual. De hecho, no quiero pensar en nada, sin embargo, noto que pienso en todo. Me olvido de las cosas, siento que se me vienen un montón de ideas, pensamientos y se me va la mente. ¿Qué puedo hacer? Ok, lo que pasa normalmente en el premenstrual, que en la metáfora de las estaciones es el otoño, em, tenemos como afán, al mismo tiempo necesitamos ir más lentamente para prepararnos para la menstruación, para poder acceder a esta intuición y creatividad que tenemos durante la menstruación. Es algo más adentro, ¿sí? Pero si corremos hasta este punto, no lo vamos a acceder. Entonces, queremos ir más lento. Al mismo tiempo, sentimos que debe terminar esto para poder dejar ir de todo y estar conmigo misma. Esta es normalmente la energía que pasa. Entonces, cuando tú piensas en muchas cosas, pero no lo quieres hacer, escríbelas solamente. Así que el próximo ciclo, cuando otra vez sales del invierno, empieza a subir la energía, puedes empezar con esto y ejecutar lo que has pensado, ¿sí? Porque no podemos actuar en todo el tiempo. Pero si entendemos, cuando para mí es después de día 5, yo tengo más energía, allá lo puedo hacer. Y normalmente muchas cosas no pasa nada si uno espera algunos días antes de hacer algo con una idea, ¿sí? Entonces, si no lo puedes hacer, simplemente escribe. Un montón de ideas y pensamientos. Esto va bien. Además, como un árbol en otoño deja ir de las hojas, ¿sí? De la misma manera, nosotros queremos dejar ir cosas. Entonces, puede ser que hay pensamientos o de cosas negativas que te han afectado, que quieres sanar. Entonces, también es el momento de dejar ir de esto. Se puede hacer un ritual, lo puedes escribir y después quemar el papel, pero es como es tu momento de dejar ir, ¿sí? Am, Porque cuando tú dices te desconectas, ¿sí? Obviamente parte de esto es normal, porque es como el alma está pidiendo tu atención también.
He estado tanto afuera, afuera, dando afuera, interactuando con el mundo. Ahora es como quieres estar contigo. Y por eso también sale la irritabilidad, ¡hey! Irritabilidad durante premenstrual y durante la menstruación, porque queremos estar solos. ¿Y cuál es la mejor manera? Ser irritable y todo el mundo se aleja, ¿sí? Pero si tú sabes que esta es una necesidad que tienes, lo puedes comunicar, así que no necesitas crear malas vibraciones con los demás, ¿sí? Am, Porque en el otoño premenstrual, lo que se vuelve más obvio son nuestras necesidades. Durante la ovulación todo está bien, como gafas rosadas, todo se ve bien, yo puedo dar a todo el mundo y después, premenstrual, uno puede ver con claridad, no, esto no va bien, lo debe cortar. Es como cortar ramas secas, ¿sí? Para después regenerar y salir en otro ciclo. ¿Cómo podemos potenciar y aprovechar nuestro ciclo con nuestros sueños? Ok, aquí estoy hablando de sueños como ambiciones, ¿no? Como proyectos que queremos hacer, no lo que dormir en la noche, los sueños que vienen. Am, si descansamos, si somos capaces de descansar y desconectarnos, aún un poquito más que normal, y después más y más y más, ojalá, durante la menstruación podemos sentir mucho más qué es que quiero hacer yo. Desconectar del mundo, sin los dispositivos, desconectar celular, etcétera, no estar en línea, en doom scrolling todo el tiempo, no. Estar contigo misma, las ideas pueden surgir más, creatividad, etcétera. Y durante el mes vas a tener la energía de ejecutar y tomar pases. Una cosa que es muy común que pasa durante la ovulación, cuando te sientes tan social y tanta energía con los demás, que estás ayudando mucho a los demás y olvidas de ti misma. Y si esto pasa premenstrual, lo vas a sentir. Y te cuento una experiencia que yo tenía cuando yo empecé con este trabajo. Es que, como yo dije, en un momento yo no tenía cólicos, pero por 3 meses seguidas yo tenía una irritabilidad impresionante premenstrual, pero impresionante. Y yo no tenía nada físico, yo no tenía, pues porque además premenstrual pagamos la factura de lo que hemos hecho durante el mes, ¿sí? Entonces, en términos de comida, de estilo de vida, etcétera. Pero mi estilo de vida era bien, no nada de esto. De todas maneras, yo sentía como molestia. Porque durante el mes yo hice las cosas, yo cuidaba mi cuerpo, etcétera. Pero yo no cuidaba mi sueño o mi propósito, mejor dicho. Porque después de 3 meses así, una noche durante periodo yo me desperté a las 2 de la mañana y había, eso va a ser suena raro, pero listo, am, una voz hablando a través de mí y a mí al mismo tiempo a las 2 de la mañana. Y el mensaje era que yo debo trabajar en Mujer Despierta. Porque en esta época yo estaba trabajando mucho en las cosas de la fundación en general, que son también importantes, pero yo siempre ponía mi proyecto, mi bebé, como el último. Y por eso la irritabilidad, porque yo no estaba dando energía y atención a mi sueño, a mi propósito, ¿sí? Entonces, aún así podemos usar nuestro ciclo de esta manera. Y si uno descuida sus propios sueños, su propio propósito durante el mes, se siente mal premenstrual. Esta es garantizado como una insatisfacción insoportable. ¿Sí? Entonces, cuando te das cuenta de esto, puedes trabajarlo. En el trabajo he estado de mal humor, en especial con los hombres. Me caen gordos. Siento que sus actitudes no me gustan y se las he dicho o simplemente ni les he hablado. ¿Cuál sería la mejor estrategia? Depende.
Si es alguien que piensas que tiene la mente abierta para escuchar esto, se puede explicar cosas. Pero si sientes que no, también, a ver, también depende del ámbito. Porque si tú eres una de las pocas mujeres es mucho más difícil. ¿Sí? Porque además depende si hay algunas mujeres que están contigo o simplemente no se meten o están también en el flujo masculino, digamos. Am, eh, este es algo que si tú sientes que es una batalla perdida, ni siquiera empezar. Sin embargo, lo que sí puedes hacer es el trabajo interno. Porque obviamente en el mundo que vivimos, todavía hay personas que dicen que el feminismo ya no es necesario, las mujeres tienen todos los derechos. Pero mientras que hay tanta violencia en contra de las mujeres, mientras que la violación todavía se considera la culpa de la chica, y yo puedo ir mucho más en este tema, pero no lo voy a hacer en esta tertulia necesariamente, am, es cuando todo esto sigue pasando, significa hay una rabia en nosotras, o por lo menos en algunas de nosotras, que no queremos, que no queremos o no podemos aceptar. Y obviamente no necesitamos aceptar, por eso necesitamos cambiar el mundo, necesitamos despertar, necesitamos hacer activismo, necesitamos hacer servicio social, etcétera, etcétera, para cambiar esta situación, porque todavía la batalla sigue, ¿sí? La guerra sigue, la lucha sigue, sorry, la lucha sigue. Pero es importante que tú debes trabajar en ti para superar, no superar esto, pero para poner esto en contexto, porque muchos de estos hombres tampoco son conscientes, son productos de la sociedad. Y la realidad es que si han tenido privilegios siendo hombres, no lo quieren, no lo quieren entregar, ¿sí? Entonces, no es para justificar, pero sí es una explicación porque muchos hombres no piensan en esto. Y lo he tenido en mi propia vida también, cuando yo explico que cuando una mujer camina en la calle en la noche, está con alarma, aún durante el día, siempre una parte de la mente está como radar en el entorno, cómo vestirse, todo este pensamos antes de salir, depende de la hora, del lugar, etcétera. Pero este es un trabajo mental que hacemos todo el tiempo. Y cuando yo expliqué esto a algunos hombres razonables, digamos, con mentes abiertas, lo entendieron que nunca lo habían pensado, ¿sí? Pero si tu trabajo no es es el lugar, lo más importante es que tú resuelves alguna parte de esto internamente. Porque si no, con tu rabia tampoco te van a escuchar, ¿sí? Complicado, lo sé, pero con respecto a los dolores menstruales, porque hay meses que los dolores y el sangrado es más fuerte, por cosas que han pasado durante el mes o los meses anteriores. Como yo mencioné, cuando yo tenía mucha rabia por injusticia, em, tengo dolores que normalmente no tengo. Si yo he hecho o si uno hace cosas que aumenta estrógena em, o que no dormir bien y am, mm, pues digamos estos estilos de vida, mucho alcohol y todo eso, que es tan común también, am, se expresa con los dolores durante la menstruación. Y ahora me vino algo a la mente que no es el ciclo menstrual, sino la menopausia, que también hay un tabú muy grande. Ahora están hablando más, pero como los dolores menstruales son comunes, el sufrimiento de menopausia también se considera común y no necesita ser así. Y les doy un ejemplo porque ahora que yo dije alcohol, am, cuando en la perimenopausia, es decir, los años antes de la menopausia, menopausia es definido como un año sin tener la menstruación,
¿sí? Un año después del último periodo. Esta es oficialmente menopausia. Pero antes de esto ya hay años, hasta 10 años de cambio. Puedes tener más ciclos sin ovulación, entonces más largo y por eso más pesado, más sangrado, etcétera. Pero es muy común, muy normal tomar alcohol socialmente. No estoy hablando de alcoholismo ni siquiera, pero socialmente. Entonces, la idea de vino es bueno, un poquito de vino esto, ta, 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 ta. Entonces, uno sigue haciendo esto, tiene muchos síntomas durante la perimenopausia, antes de la menopausia. ¿Y qué se dice? ¿Es la culpa de la menopausia? No, es el estilo de vida que han tenido todo el tiempo o todavía lo tienen, ¿sí? Entonces, em, cuando em, llegamos a la menstruación, premenstrual hasta la menstruación, incluyendo la menstruación, digamos, pagamos la factura de los meses anteriores. No hay maneras de evitar esto. No es simplemente como un truco aquí, hace esto, cambia todo. No, es todas las cosas en la naturaleza. Yo no puedo cambiar. Si yo siembro algunas verduras o algunas flores, lo que sea, crecen em, en su tiempo. Si yo doy abono, si yo doy agua, si yo cuido que tienen luz, etcétera, crece mejor, ¿sí? Es decir, la naturaleza es así y de la misma manera nuestra naturaleza menstrual, digamos, es de la misma manera. No se puede evitar. Y hay otra cosa. em, Vamos a tener mucho más dolores y sangrado más fuerte. Por ejemplo, cuando el hígado no funciona bien. Cuando el hígado no funciona bien, ¿por qué? Por nuestro estilo de vida. Es de verdad, desafortunadamente, la culpa parece la menstruación. Ah, este es loco, qué pereza. Pero es el resultado, está mostrando que para nuestro bienestar podemos cambiar algo. Entonces, algunos meses es más doloroso y un sangrado más fuerte porque pagamos lo que hemos hecho los meses anteriores. Puedes repetir los test para los cólicos. Claro. ¿Qué dije yo? La de canela, manzanilla, hierbabuena. También se recomienda cúrcuma, antiinflamatorio también. ¿Sí? Am, Estos son los principales. Sí. Juliana, ¿es normal tener un día de pequeño sangrado cuando debieras estar ovulando? Sí, esta puede ser. Esta es, por eso también es importante anotar tu ciclo, así que tú sabes qué está pasando. Am, y si tú notas que es durante la ovulación, esto puede ser completamente normal, no hay ningún problema. Algunas personas, algunas mujeres tienen esto, muchas no lo tienen. Algunas mujeres aún pueden sentir la ovulación, ¿sí? Am, y cuando tú dices cuando debieras estar ovulando, es bueno mm, chequear de verdad las fechas, ¿sí? Porque digamos, día uno es la menstruación, el inicio de la menstruación. La ovulación puede ser día 8, 10, con el 15, 14, 16. Este depende de cada mujer, ¿sí? Pero de ovulación a la próxima menstruación, este normalmente es fijo. Más o menos 2 semanas, 15 días. Pero, ¿sí? Entonces, si tú notas estas fechas, sí, esta es por la ovulación. Esto es porque justo antes de la ovulación, las hormonas, la estrógena baja. Entonces, am, no hay ningún problema con eso. ¿Cómo afecta cuando una persona no tiene ya matriz en las emociones? Gracias. Am, hay una cosa muy interesante, porque muchas veces cuando lees algo acerca de la menstruación en un periódico o algo así, hablan de 28 días, ¿sí? Solamente 13% de las mujeres tienen un ciclo de 28 días. El promedio de cuando hicieron una investigación de miles y miles y miles de mujeres es 29 días y medio.
que es exactamente lo de la luna. Y aún la luna cambia un poquito y nuestra también. Entonces, de alguna manera estamos conectados con esto. Lo que puedes hacer cuando uno ya no tiene matriz es seguir la luna. Día uno es la luna nueva. Y así, con la misma idea, escribir tus emociones, estado de ánimo, energía físico, energía mental, libido, etcétera. Y a ver si ves un ritmo, un patrón durante todos estos meses. Después de 3 meses puedes ver si hay algo que te afecta, ¿sí? Am, Porque sí, las emociones sí son afectadas, pero hay una cosa más. Si uno ha tenido una histerectomía, es decir, han sacado el útero, a veces dejan los ovarios, a veces no. Si dejan los ovarios, uno todavía tiene la ovulación. No tiene el sangrado, pero sí tiene la ovulación. Y obviamente esta afecta las emociones también, ¿sí? Entonces, en este caso, uno sí puede, am, como, si uno puede notar si hay la ovulación, etcétera. Además, con la temperatura, porque la ovulación, el óvulo sale em, y lo que se queda se vuelve una glándula temporal. Y esta genera y salta progesterona. Y progesterona nos hace subir nuestra temperatura basal, es decir, en general, y la manera de medirlo es cada mañana antes de levantarte de la cama a la misma hora, y así puedes ver si alguien tiene la ovulación, entonces se puede seguir este ritmo también. ¿Sí? Espero que esto tenía sentido porque un poquito enredado. A propósito de la pastilla, el uso de anticonceptivos. El uso de anticonceptivos es una forma de liberación o será una imposición social para productiva sin interrupciones. Am, la cosa de los anticonceptivos, obviamente porque la menstruación tiene una mala reputación, la, em, es como, ay, qué pereza, es más fácil no tener el sangrado, ¿sí? Y simplemente seguir y no esta cosa de las toallas o la copa o lo que sea. Entonces hay mujeres que eligen por esto no tener la menstruación. Y por eso siguen con los anticonceptivos, así que pueden evitar esto. Am, Desafortunadamente, este a largo plazo hace daño al cuerpo, hasta la densidad ósea. Es decir, nuestros huesos, si uno está planificando con un método hormonal, esta quita minerales de los huesos. Y cuando una mujer a los 45 años tiene osteoporosis, eso es porque las mujeres son débiles. No, es porque no sabemos cómo cuidar nuestro cuerpo, porque no nos enseñaron, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la idea de ser social, había una charla TED, mm, em, no sé si se conoce, son charlas de personas con ideas específicas, etcétera. Es muy interesante, pero había una mujer médica que dijo que no, esto no es necesario, uno puede seguir con la píldora, así que no necesita sangrar y así mi hija puede compartir con los varones. Ay, qué pesar, porque necesitamos entender el beneficio de un ciclo natural. Yo entiendo que hay momentos donde los anticonceptivos puede ser necesario, etcétera, sí. Cada uno debe tomar sus decisiones, pero mi deseo es que son decisiones am, informadas y no simplemente porque, pues, esto es lo que me ofreció el médico y ya, porque esto no va muy bien, ¿sí? Entonces, hay mujeres que lo usan como liberación, pero también sabemos que hay una imposición social de productivas, pero también hay otro. Recientemente me enteré de un pueblo donde ahora estaban celebrando que habían bajado la tasa de embarazos de adolescentes, que en sí es una buena cosa, porque obviamente este cambia la vida de la chica
por siempre. Pero ¿cómo lo lograron? No con educación sexual, no con conciencia del cuerpo, etcétera. No, poner a planificar a todos. Entonces yo no sé qué va a pasar con la salud porque de verdad afecta. Y muchas mujeres pueden, aun las que están planificando, pueden confirmar que hay muchos efectos secundarios. Entonces, desafortunadamente, socialmente es como todavía depende de la mujer, porque la expectativa es que la mujer cuide la planificación. Más y más hombres tienen vasectomía, pero esto es normalmente después de ya tener una familia, ya tener sus hijos. Entonces, ¿qué pasa en los, no sé, 15 años antes de esto? Muchas veces es esto cuando una chica está planificando y de alguna manera, si no tiene que otras opciones, se está sacrificando algunos aspectos de su salud, digamos, ¿sí? Entonces, esto es un tema bastante complicado, pero, ay, sí, ok. Uy, 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 todo se está saltando aquí. Am, Hay mucha ignorancia en general sobre el ciclo y hay muchas chicas jóvenes que toman anticonceptivos por miedo a quedarse embarazadas. Claro, les comparto tus vídeos y libros, pero igual no quieren dejar sus pastillas. ¿De qué forma uno puede cambiar esta, uy, Seymour, pensamientos, hacerles entender el daño que le están haciendo a su cuerpo? Aun cuando saben que están haciendo daño a sus cuerpos, muchas veces por miedo no lo quieren dejar. Una cosa obviamente es falta de conocimiento, ¿sí? Y aún una chica que estaba de acuerdo conmigo, ahora dijo, yo quiero planificar qué método uso. Zeg, no, 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 tú debes decidir porque es tu cuerpo, por muchos años va a afectar, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero es porque ella me dijo, yo no confío en mi cuerpo, ¿sí? Porque todavía pasa que uno habla con una mujer que piensa, la mujer piensa que es fértil todos los días. Y no es así. Los hombres sí, las mujeres no. Somos fértiles algunos días antes de la ovulación, un día después de la ovulación. Entonces, cada mes, digamos 5 o 6 días que se debe cuidar. Entonces, en este momento se puede usar otros métodos. Pero una cosa muy importante, uno no puede depender de una app que te hace calcular esto, porque las apps normalmente usan el método del ritmo. Método del ritmo no es lo mismo como gestión de la fertilidad, porque el cuerpo no es lo mismo todo el tiempo. Si tú tienes mucho estrés, la ovulación se demora, entonces no puedes decir, ah, no. Entonces, día 14, no, necesitamos entender nuestro cuerpo, los cambios, los síntomas em, de la ovulación, así que podemos cuidarnos y entendernos. Pero este es un trabajo, es una responsabilidad. Y cuando siempre nos han enseñado que pues del ombligo abajo no sabemos qué pasa, es todo, nos pasa a nosotros en vez de ser activa en este proceso del ciclo, no solamente la menstruación, del ciclo. em, si tenemos este rechazo, obviamente no van a querer hacerlo, ¿sí? Quizás cuando hay muchos síntomas o efectos secundarios, le van a pensar más. Pero hay otra cosa, cuando ya empiezan a planificar a los 13, 14 años y planifican por, digamos, 12, 13, 14 años y en este momento deciden, quiero quedarme embarazada, ¿tú piensas que el cuerpo de una vez puede quedarse embarazada? Probablemente no, porque el sistema nunca se ha preparado. Entonces, otra vez, otras hormonas, etcétera, etcétera. Y así hemos creado esta idea que el cuerpo de la mujer es un problema para resolver. Y no lo es, porque es maravillosa, pero necesitamos entenderlos y no nos han enseñado y por eso necesitamos educarnos y por eso estoy hablando de la menstrualidad y del ciclo menstrual, etcétera, porque yo puedo hablar de la meditación, yo puedo hablar de dieta, pero esta es una parte clave en la vida de las mujeres. Porque es nuestro cuerpo, es nuestro ciclo que está pasando en nuestro cuerpo, no de afuera, pero necesitamos entendernos para vivir bien.
¿sí? Entonces, yo simplemente puedo enfocarme en la meditación y todo esto bonito, pero estamos hablando del ciclo menstrual también porque está relacionado con todo esto, ¿sí? Y se puede dar información, pero ¿qué es el dicho? Se puede llevar el caballo al agua, pero no lo puede hacer tomar, algo así. Ok, la forma como manejamos nuestro ciclo menstrual puede influir en nuestra menopausia. Completamente 100% sí. Am, como el ciclo cada mes, em, premenstrual, uno paga la factura para el mes anterior, etcétera, ¿sí? Si no usamos la sabiduría que está en el ciclo, que es una guía interna para entender qué está bien, qué está mal, qué debo mejorar, etcétera, porque eso es, el ciclo es una guía en al dentro. Olvídate de los coaches, life coaches, etcétera. No, esta es una coach al dentro de ti que te está diciendo lo que debes cambiar. Si no lo escuchas, que es muy común, esta es otra cosa. Pero, entonces, digamos, cada otoño, los días premenstruales o la semana premenstrual, uno tiene más tensión, se siente más crítica hacia uno mismo. Em, las traumas anteriores están saliendo, no por molestar, por sanar, por volverte consciente y estar con esta tensión y se puede enfrentar y trabajarlo. Si uno no hace esto, simplemente como ignorando todo esto con mal genio o con adicciones, viviendo mal la menstruación, la menopausia es como un otoño premenstrual en esteroides. Es decir, si siempre ignoras lo que te está pasando premenstrual, estás acumulando todo esto para pagarlo en la menopausia. Porque la menopausia no necesita ser un sufrimiento. No necesita ser un sufrimiento si uno está sano, si tienen enfermedades, pero estamos pagando lo que todo no hemos hecho antes, todo lo que hemos ignorado antes. No solamente físicamente, como yo dije antes, no solamente físicamente estilo de vida, descanso, dieta, etc. Pero si yo no enfrento mis retos, si yo no dedico tiempo y energía a mi propósito, uno llega a la menopausia y la vida qué. Entonces allá hay muchas veces depresión, porque la vida se ha ido y ahora qué hago, ¿sí? Y cuando en la menopausia todo esto se vuelve claro, por eso hay más mujeres que quieren divorciarse, que ya no aceptan todo como antes. Em, más mujeres que se divorcian, se dice divorcian de, pues de gris, de pelo gris, ¿sí? Porque han aguantado todo esto y ya no se puede. Pero hay mujeres que todavía lo aguantan, tragan lo que está pasando y nunca llegan a vivir a 100% su potencialidad, ¿sí? Porque, pues, la familia, a la expectativa de la sociedad, etcétera, ¿sí? Pero como la menopausia, además, la menopausia en culturas donde la mujer tiene más respeto cuando ella madura, digamos, porque tienen esta idea también que cuando durante el ciclo menstrual, entonces ella deja ir de su sangre y ahora lo mantiene y mantiene su sabiduría. Entonces hay más respeto para las mujeres que han pasado o que se están envejeciendo, digamos, no sufren de los síntomas. ¿Por qué será? Porque él mismo, las ideas acerca de la menopausia son muy dañinas. El inicio del fin. Ya se acabó, sí, como ya no eres interesante, etcétera, etcétera. Anteriormente muchas mujeres nunca vivían más allá de la menopausia, pero ahora es un grupo enorme y digamos que después de la menopausia
más o menos una mujer vive otros 30, 35 años. Entonces, un tercio de nuestra vida es después de la menopausia. ¿No te parece que es importante vivir bien esta menopausia? Y la clave de esto es vivir bien usando nuestro ciclo menstrual para mejorar, para escuchar qué está pasando, qué debo mejorar, cuáles traumas tengo que normalmente salen justo antes de la menstruación. Y se dice, síndrome premenstrual, así es. No, no necesita ser así. Esta es una indicación que algo anda mal. Y si uno no lo trabaja durante los años del ciclo, en la menopausia va a salir muy, muy fuerte. Si se tiene un buen conocimiento del ciclo, se puede evitar la planificación que tanto daña causa el cuerpo. Sí, 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 sí. Obviamente, digamos que alguien ha planificado ya por muchos años y ya tienen un ciclo, entonces no tiene ciclo, eso es muy importante, no tiene un ciclo. Sí es un método hormonal que apaga la ovulación. Si no hay ovulación, no hay menstruación. Em, Puede tomar tiempo hasta que el cuerpo toma pues tiene el ciclo menstrual natural otra vez, ¿sí? Entonces puede tomar meses, aún años antes de tener un ciclo menstrual sano, normal, digamos, otra vez. Porque cuando una cosa importante de entender de la planificación es que no se puede apagar con algunas hormonas solamente una parte del cuerpo. Uno no puede solamente apagar la ovulación. Se afecta absolutamente todo en todo el cuerpo. Hay un libro muy interesante, pero es en inglés, acerca de lo que pasa en el cerebro cuando uno está planificando. Y un ejemplo la reacción al estrés. La reacción al estrés, cuando cortisol sube, entonces queremos reaccionar. Pero cuando uno está planificando, cortisol sube, pero no podemos reaccionar. Entonces hay un choque y así sentimos mucho más estrés, pero impotencia también. Entonces hay tantas cosas, hasta los olores que te gusta, no te gusta, hasta las parejas que te gusta, no te gusta, cambia absolutamente todo, ¿sí? Entonces, muchas mujeres que están planificando pueden confirmar que de verdad ha cambiado algo. La probabilidad de tener depresión cuando uno está planificando. Entonces, una cosa es los huesos, el cerebro, corazón, etcétera, digestión, metabolismo, absolutamente todo. Pero también emocionalmente y mentalmente cambiamos. Entonces, se necesita tener un buen conocimiento del cuerpo para poder aprovechar, digamos, de nuestra sabiduría del cuerpo. Porque el cuerpo da eh, síntomas, indicaciones de cuando uno es fértil. El flujo vaginal cambia, la posición y la textura, digamos, de cervix cambia y se puede confirmar la ovulación con la temperatura basal, como yo mencioné antes. Entonces, cuando uno sabe esto, porque normalmente en otros días, digamos, afuera de esta ventana de fertilidad, el entorno, el ambiente en la vagina no permite sobrevivir a espermatozoides. Espermatozoides no pueden sobrevivir allá. Solamente cuando hay el flujo vaginal fértil y el cervix está más alto y abierto, en este momento el espermatozoide puede sobrevivir y además entrar. Los otros días no. Pero cuando yo he tenido las conversaciones con las madres, cuando tenemos los talleres Día de Celebración para niñas, niñas de 10, 11, 12 años, también tenemos encuentros con las madres, porque obviamente las madres son que acompañan a sus hijas. Y muchas piensan que somos fértiles todos los días. Y muchas veces, muchos dicen, sí, yo me engordé mucho planificando, pero pues, ¿qué hago? ¿Sí? Porque no han enseñado esto. Y justo el fin de semana, alguien me dijo que
Cuando yo pregunté si ella conocía la gestión natural de fertilidad. Y dice, el método de ritmo. No, pero cuando hablas con un médico va a decir exactamente lo mismo. Y no es así. No es lo mismo porque el ritmo es como contar los días. No, todo cambia cuando uno tiene estrés, la ovulación se demora, entonces todo cambia, pero uno puede entender su propio cuerpo si haces las observaciones y tomas nota, etcétera, ¿sí? Y parece como, otra tarea, pero ¿qué queremos? Si queremos vivir bien, en buena salud, ¿no? Y de verdad la planificación hace bastante daño. Hay personas que no tienen muchos efectos mientras que lo toman a largo plazo. Esta es otra historia que es difícil porque cuando uno planifica, digamos, 15 años, 20 años, y después llega con osteoporosis, no te van a decir, esto es relacionado con esto. No, nadie hace esto. Ni siquiera lo consideran drogas, pero son drogas, obviamente. ¿Sí? Cuando se planifica con métodos hormonales, también hay cambios a nivel de energía y emociones durante el mes. Sí, porque lo que nos guía durante el mes es las altos y bajos de estrógena y progesterona y testosterona, de hecho. Y cuando influenciamos, pues cuando, digamos, uno ya no tiene la ovulación por su manera de planificar, no va a tener progesterona. Y por eso cuando una mujer está planificando, tiene más probabilidad de tener ansiedad y depresión. Y aun cuando un adolescente o durante la adolescencia o en su juventud una mujer ha planificado, aún para de planificar, más adelante todavía tienen más probabilidad de tener depresión más adelante en la vida, aun si no ha planificado todo el tiempo. Cambia absolutamente todo. Si nosotros sentimos durante el mes que a veces hay más optimismo, a veces tienes mucho más chispa, más energía y las emociones, todo se ve mejor, ¿sí? Entonces, cuando uno cambia esto con las hormonas, esto también va a cambiar. El punto es que cuando uno ni es consciente de antes, no se va a notar después porque uno piensa, pero era así. Hay muchas mujeres que cuando paran de planificar, descubren, sí, así yo me sentía antes. ¿Sí? Porque uno vive, digamos, en una nube y no está consciente de cómo es vivir sin esta nube, ¿sí? Entonces, es complicado por falta de conocimiento. Y no solamente nuestra falta de conocimiento, también porque los médicos normalmente dicen, no, haz esto, planificar, no, no hay muchos efectos secundarios, no. Pues sí, sí hay muchos. Entonces, la clave, yo tenía muchas notas, a ver si he olvidado algo. Una cosa más acerca de la conciencia del ciclo menstrual, es decir, anotar tu ritmo, etcétera, ¿sí? Vas a notar, ok, yo he mencionado invierno, primavera, verano, otoño. Pero los días de cambio lo puedes sentir también si prestas atención. Como yo mencioné, mi día 4 es un día de como, sí, el próximo nivel. Pero, por ejemplo, una mujer que quiere concebir puede sentir mucha tristeza cuando se cambió del verano, de tiempo de ovulación, hasta otoño premenstrual, porque el cuerpo sabe si está embarazada o no, ¿sí? Entonces, los días de transición es importante. Normalmente, la mayoría de las mujeres tienen problemas premenstrual y durante la menstruación. La menstruación son los cólicos, etcétera. Premenstrual, la irritabilidad, emociones, etcétera, etcétera. Todo lo que no has resuelto internamente va a salir premenstrual. Y esta es tu oportunidad de sanarlo. Porque todos hemos tenido cosas que no son muy agradables, algunos muy fuertes con traumas, otros livianas, pero cosas pueden salir en este momento. Y mm, si no lo trabajas, lo vas a
mantener todo el tiempo, te está quitando energía todo el tiempo y vas a pagar mucho más duro en la menopausia. Y es muy importante conocer nuestro ritmo, así que podemos mm, aceptarnos, aceptarnos a nosotros mismos con nuestro ciclo, porque una vez que yo entiendo, yo puedo vivir en armonía, yo puedo tomar mis decisiones, mis acciones en armonía con estos ritmos. Pero si yo no tengo ni idea, es algo que me está pasando a mí, me da impotencia. Mientras que tenemos conocimiento, tenemos el poder. Entonces, em, a ver, algunas preguntas más o podemos parar aquí. Necesitamos entender nuestro ritmo. Este mes, no, próximo mes. En mayo tenemos un retiro aquí en Centro Babanagar en el Carmen de Viboral, el Oriente Antioqueño en Colombia. Em, y en agosto, 23 de agosto, hacemos un seminario virtual para aquellos que están más lejos, donde vamos a profundizar mucho más esto, así que esto puede transformar nuestra vida. Conocimiento no es bastante si no nos transforma. Entonces, si tienen la oportunidad de asistir, lo recomiendo. No por nada más que por su bienestar, porque yo ya estoy bien. Sí, pero yo quiero de verdad que las mujeres, que todos nosotros tenemos este conocimiento, podemos vivir bien, porque si seguimos con este desconocimiento, con esta ignorancia, con... con la vergüenza, nosotros vivimos mal. Y cuando vivimos mal, es mucho más fácil aprovechar de nosotras eh, eh, la opresión, ¿se puede decir? Esta no debe ser, esto no debe ser, necesitamos ser fuertes, necesitamos, y no fuertes como productivas todo el tiempo, fuertes en armonía con nosotras mismas, con nuestro ritmo, con nuestro ciclo menstrual y fortalecer nuestra salud y bienestar integral en el proceso. Entonces, podemos parar aquí. Wow, son las 9 ya. Ha sido un gusto compartir con ustedes. De verdad, aprovecha de este tipo de conocimiento. En el canal de YouTube también están vídeos que yo hice hace casi 8 años. Entonces, pero sí es largo. Son los webinars. Busca el libro que se llama Poder Indómito para entender más y leerlo otra vez. Y así hay muchos más recursos. Y hasta una próxima vez. Buenas noches.